El Señor Jesús los bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos. Vamos a estudiar nuestra segunda lección del estudio bíblico, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pero antes quiero que oremos. El propósito de este estudio es presentar de una manera sencilla el plan de salvación para cada persona que quiere conocer y agradar al Señor Jesucristo, obedecerle y obtener su salvación. Vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias. En este momento, Señor, vamos a entrar en el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, que ella corra, que sea glorificada. Queremos que cada persona que vea este video, Señor, en alguna parte, sea bendecida, comprenda, Señor, la gravedad del pecado, la necesidad que tiene de un Salvador, y que ese Salvador eres tú solamente, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús estamos orando. Dame la unción de tu Espíritu Santo para compartir en este momento tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a iniciar de una vez. Y como les he dicho, vamos a entrar en la segunda lección. Amén. De este estudio. Y la primera lección era acerca de por qué estudiar la palabra de Dios, la poderosa palabra. Hoy nuestra lección, hermano, de este estudio, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, va a ser este tema que voy a presentarles a continuación. Una enfermedad universal. Amén. Y el propósito de esta lección es describir la seriedad de la condición espiritual del ser humano por causa del pecado. Y vamos a definir de una vez qué es la palabra pecado, qué significa la palabra pecado. En el hebreo, hermanos, idioma original del Antiguo Testamento, la palabra pecado transmite la idea de errar al blanco o desviarse de la meta. Esa es como la etimología o el origen en sí de la palabra, lo que significa originalmente. Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia que es el pecado. ¿Cómo define la Biblia el pecado? En Santiago capítulo 4, el verso 17, la palabra del Señor nos dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Leemos allí en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Note esto. Este sería como un pecado de omisión. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. En Primera de Juan, capítulo 5, el verso 17, nos dice la palabra del Señor que toda injusticia o toda maldad es pecado. Es un verso corto y dice de la siguiente manera: toda injusticia es pecado. Dice, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Amén. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 4, que el pecado es infracción de la ley. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Podemos hacer una analogía o una comparación, por ejemplo, con el tránsito. Para que los autos circulen por las ciudades, hay unas normas de tránsito que todas las personas deben observar. Pasar por encima de esas normas se conoce como una infracción, la cual todos sabemos que tiene pues un castigo, una multa por causa de infringir.
Y de igual manera sucede con la palabra de Dios. Si nosotros infringimos, y esta palabra quiere decir ir más allá de la norma, si infringimos la palabra de Dios escrita para que la obedezcamos, para estar advertidos, para tener dirección en nuestro tránsito espiritual, en nuestro camino espiritual, si nosotros vamos más allá de la norma de la palabra de Dios, entonces vamos a estar infringiendo, vamos a estar pecando y según el concepto original, entonces nos vamos a estar desviando de la meta o del propósito original de Dios para con nosotros. Amén. También podemos decir entonces que pecado es rebelión contra Dios. Es un desafío a su santo señorío y gobierno. Note esto, rebelión contra Dios. Dios ha estipulado algo y nosotros estamos haciendo otra cosa. Estamos desafiando su señorío y gobierno en nuestra vida. Por tanto, el pecado también es un desacato a aquello que la gloria de Dios exige. Desacato a aquello que la gloria de Dios exige. Note esto, rebelión, desafío, desacato. Es decir, en su misma esencia, pecado es lo que se opone a Dios, lo que Dios espera que nosotros hagamos y no hacemos, y lo que Dios espera que nosotros no hagamos, pero lo hacemos. ¿Por qué hablamos de pecado? Bueno, después de definir qué es el pecado, tenemos que decir que nuestro Dios es un Dios santo. Quiero leer esta escritura de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, el verso 15 al verso 17, que dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, note esto, es un llamado de Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llama a la santidad. La palabra santo quiere decir separado. Separado del mundo, separado de lo malo, separado del pecado, pero con el propósito de acercarnos a Dios, separado de y separado para o hacia Dios. Entonces Dios dice que como Él es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y Pedro dice algo más en el verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si usted dice que Dios es su Padre, pues Dios es un Dios santo. Si yo digo que Dios es mi Padre, Él es un Dios santo. Si yo lo invoco por Padre, yo debo conducirme en temor, porque note aquí, dice que Él sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Entonces dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. El pecado, hermanos y amigos, es una afrenta a la naturaleza santa de Dios. Lo ofendemos con nuestro pecado. Por ende, Dios va a reaccionar. Dios reacciona ante el pecado. Vamos a mirar cómo es la reacción de Dios. En Éxodo 34:7 nos dice que Dios en su justicia y santidad no puede declarar inocente al culpable. Recordemos que Dios es el juez de vivos y muertos. Nunca pensaríamos que un juez es un buen juez si él pues absuelve siempre al culpable,
y al que hurta, al que ha cometido homicidio, y entonces es tan bondadoso el juez que no hay castigo para el culpable. No pensaríamos que está administrando justicia de la manera correcta. Algunos dicen que es que Dios es amor, Dios es mi Padre, Dios no puede hacer algo en contra de sus hijos, pero en realidad un buen padre disciplina a sus hijos y un juez justo administra justicia correctamente. Dios en su justicia y santidad nos dice su palabra que no puede declarar inocente al culpable. Dice que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Notemos aquí, Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios es santo. Romanos 1:18 también nos habla de la reacción de Dios contra el pecado y dice que Dios manifiesta su ira y lo dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora quiero aclarar algo. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira de Dios no es una ira irracional. La ira de Dios podemos definirla como su reacción ante el pecado. ¿Por qué? Número uno, por su santidad, y número dos, por el mal que el pecado, causa a sus criaturas, causa a su creación. Entonces Dios se muestra, se revela con ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es irracional, es su reacción ante el pecado. Vamos a entrar en un tercer punto. Ya hemos definido qué es el pecado. Ya hemos dicho que nuestro Dios es un Dios santo. Ahora vamos a ver que todos los hombres son pecadores. Todos los hombres de todas las culturas, de todas las razas, de todos los países. La Biblia declara que todos somos pecadores delante del Señor. Romanos capítulo 3, el verso 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Encontramos también que Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay hombre justo que nunca peque. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Primera de Juan 1:10 dice algo muy importante. Hay personas que dicen, no, pero yo soy bueno, yo no hago pecado, yo le hago bien a la gente. Y consideran que por sus buenas obras no son pecadores. Pero este versículo nos dice que quien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos los hombres somos pecadores. Miremos el punto número 4, las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Juan capítulo 8, el verso 34. Allí el mismo Señor Jesucristo nos dice que el pecado esclaviza. Dice la palabra de Dios, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Note esto, hermano, amigo. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A veces
Hay personas que le dicen a un hijo de Dios: a ti en la iglesia no te permiten hacer esto, en la iglesia no te permiten tomar licor, no te puedes embriagar, no te dejan ir a este tipo de actividades, pero en realidad muchas veces lo que la persona o quien está diciendo esto y asegurando esto, en realidad lo que tiene es un problema, una adicción o una esclavitud, porque Jesús lo dice: todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Aparte del pecado esclavizar al ser humano, como lo vemos de muchas maneras, hay gente esclava de la mentira, hay gente esclava de drogas, del alcohol, y sus vidas se están destruyendo, de adulterio, de fornicación, de hechicería, y todas estas cosas le hacen esclavo. Aparte de eso, la Biblia nos dice que el pecado separa al hombre de Dios, lo separa, hace una distancia entre el hombre y Dios. Podemos mirar en Isaías capítulo 59, los versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera el profeta Isaías, dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El problema no está con Dios, ni con la mano de Dios, ni con el oído de Dios. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios. Miremos las consecuencias del pecado. Nos esclaviza, nos separa de Dios. Podemos seguir mirando más consecuencias del pecado. Y otra es que despoja al hombre de la gloria de Dios. El pecado despoja al hombre de la gloria de Dios. Es decir, le quita la gloria de Dios o lo echa de la gloria de Dios. Lo deja sin gloria. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Otra consecuencia del pecado, hemos visto ya tres, que nos esclaviza, nos despoja de la gloria de Dios. Amén. Estábamos viendo también que nos separa de Dios. Amén. Pero vamos a ver otra consecuencia del pecado, y es que produce ruina espiritual. Al final, apreciado hermano, apreciado amigo, pecar nunca termina bien. Cuando el hombre no abandona su pecado, no se aparta de su pecado, finalmente las cosas no terminan bien, porque el pecado produce ruina espiritual. Recuerde que nuestro Creador es un Dios santo. Y dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice: mas el que los confiesa y se aparta, entonces alcanzará misericordia. Eso de no prosperar, estamos hablando en un sentido espiritual. Al no prosperar el hombre en su pecado, en su camino de pecar, se conduce hacia la ruina espiritual. Y vamos a ver algo más. Tal vez la consecuencia más trágica del pecado es que el pecado produce muerte. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, el verso 23, de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo, dádiva es regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si hablamos de vida eterna, entonces cuando hablamos de muerte, también es muerte eterna, y vamos a verlo.
porque vamos a mirar algo, y es la muerte en tres aspectos. La Biblia nos muestra la muerte en tres aspectos. Y lo primero es la muerte física. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahí está hablando que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Por qué? Por causa del pecado. Fue lo que Dios le dijo a Adán cuando fue creado: el día que usted desobedezca esta orden que le estoy dando, de no comer de este fruto que le estoy prohibiendo, el día que usted coma y me desobedezca, ese día usted va a morir. Y desde que Adán lo hizo, quedó establecido para todos los hombres que mueran una vez. La Biblia dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos capítulo 5, el verso 12. Está establecido, y por más que los hombres han tratado de buscar el secreto de la eterna juventud, de no morir, no importa su estrato, sus riquezas, su conocimiento, está establecido para los hombres que mueran una vez. Pero dice, y después de esto, o sea que la muerte no es como dicen algunos, que termina con todo, porque dice, y después de esto, el juicio. Entonces, esta es la muerte física. ¿En qué consiste esta muerte física? Esta ocurre cuando el espíritu humano abandona el cuerpo. La Biblia dice que el polvo va a la tierra, vuelve a la tierra, y el espíritu a Dios quien lo dio. Y en Eclesiastés 8:8 leemos algo respecto a esto de la muerte física, a esto que está establecido. Y mire estas palabras que dice Salomón en Eclesiastés. Eh, Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay cómo evitar el día de la muerte. Han pasado siglos y siglos, el hombre ha gastado millones y millones de dólares tratando de encontrar cómo no morir, pero no ha podido hallar la fórmula, porque esto es algo establecido por nuestro Dios. Ahora estoy hablando de otros dos aspectos de la muerte. Ya hablé de la muerte física, pero vamos a hablar de la muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Bueno, consiste en que se tiene vida física, es decir, la persona no ha muerto físicamente, su espíritu no ha abandonado su cuerpo, pero espiritualmente esta persona está muerta en delitos y pecados. Muerto en delitos y pecados. Vida física, pero muerto en delitos y pecados. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. Y Él, hablando de Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y repite el apóstol Pablo en el verso 5 de Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Entonces, hallamos que hay un aspecto de la muerte que es espiritual. Si alguien no conoce a Jesucristo, si no lo ha recibido como Salvador, si no se ha arrepentido de sus pecados, entonces, aunque esté vivo físicamente, tiene muerte espiritual. Pero hay un tercer aspecto de la muerte, y es la muerte eterna. Muerte eterna, también conocida en la palabra de Dios. Note esto, hermano, amigo, amiga que está
siguiendo este estudio bíblico, dice muerte eterna o segunda muerte. ¿En qué consiste? Consiste en la condenación o separación de Dios en tormento eterno. ¿Por qué hablamos esto? ¿Dónde podemos sustentarlo? Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y volvemos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 21:8, que dice, mire esta lista, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta es la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Y en la eternidad, lo que más puede gozar una persona no es un cielo con calle de oro, con mar de cristal, y lo que más va a lamentar una persona, aunque va a ser un gran tormento, no es tormento de fuego, pero lo que más va a atormentar una persona es estar separado eternamente de la presencia de Dios, porque el hombre fue creado para la presencia de Dios. Y esto es lo que la Biblia dice, segunda muerte. Dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte eterna o segunda muerte? Consiste en la condenación o separación de Dios en tormento eterno. ¿Y dónde la Biblia nos habla de este tormento eterno? De lo que dice en Apocalipsis 2:11, el daño de la segunda muerte. ¿Qué es ese daño? Es ese tormento por estar separado eternamente de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis 14:11. Recuerde que ya dijimos que en Apocalipsis 21:8 hay una lista de los que van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. Ahora, hablando de este mismo lugar, en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dice, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estas palabras, por los siglos de los siglos, también significan por la eternidad. Dice, sin reposo, en tormento y sin reposo, día y noche, por los siglos de los siglos. Va a ser algo terrible quien llegue a este lugar por no haber aceptado la salvación del Señor. ¿Qué podemos concluir en esta noche, apreciados hermanos, amigos que han seguido esta enseñanza hasta este momento? Que el pecado es algo serio. El pecado no es no es un juego. El pecado es algo que ofende la naturaleza santa de Dios. El pecado es rebeldía, es desacato a las órdenes de Dios, rebeldía a su santo señorío y gobierno. El hombre que muere en sus pecados va a tener serios problemas por la eternidad. La conclusión en esta noche es que el pecado es una enfermedad universal. Todos estamos infectados. Todos los hombres somos pecadores. Y esta enfermedad universal requiere un remedio universal. Así que este es el llamado en este momento para usted que está
siguiendo esta enseñanza de la palabra de Dios. Dios quiere que todos los hombres se vuelvan a Él, confiesen sus pecados, se aparten de ellos, para que no sufran consecuencias de eterna perdición. Porque hay una buena noticia. Para esa enfermedad universal que todos padecemos, sí hay un remedio universal. Y en la próxima lección, la lección número 3, vamos a estar hablando de el precioso regalo. Vamos a estar hablando de lo que Dios ofrece, el regalo de la salvación. Pero cada hombre decide si lo toma o lo deja. Nadie tiene que perderse, pero si no escuchamos la voz de Dios, nosotros mismos estamos decidiendo nuestro destino eterno. Por este momento no es más, ya hemos visto la segunda lección y la próxima será el precioso regalo. Entonces, vamos en este momento a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de compartir esta segunda lección de nuestro estudio bíblico. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a orar y si alguien quiere decirle al Señor en este momento, Señor, perdona mis pecados. Este es el tiempo oportuno. Este es el día de salvación. Usted debe reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en este momento. Te alabo y te bendigo. Gracias por esta oportunidad que me das de, a través de este medio, compartir tu palabra, explicarla, predicarla y enseñar a cada persona que pueda acceder, oh Dios, a este video o escuchar esta palabra. Poderles explicar la gravedad del pecado, Señor, cuánto nos afecta, porque nos esclaviza, porque nos separa de ti, porque nos produce ruina espiritual, porque nos produce muerte, muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Señor, tú no quieres la muerte de quien muere, como lo dice tu palabra. Tú quieres que se arrepienta y viva. Por eso estamos predicando, Señor, por este medio también, para que muchos puedan ver, puedan escuchar y entender que tú estás llamando a la salvación, que tú quieres dar vida eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos compartir tu santa y eterna palabra, que toque a alguien, Señor. Tú has dicho que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Así que, apreciados hermanos, apreciados amigos, todas las personas que vean esta enseñanza, tómense en serio el tema de su salvación, tómense en serio el asunto del pecado. Y es necesario arreglar nuestras cuentas con el Señor. Él dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebelde, dice, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Dios nos da la oportunidad para apartarnos del pecado, volvernos a Él y obtener la salvación. Hay un remedio eterno, hay un remedio para esta enfermedad universal. Hay una salvación ofrecida. Ese va a ser el tema de nuestra tercera lección. Que el Señor Jesús lo bendiga a todos.